Día de la Mujer. Un abordaje desde lo que es la cultura griega, la mitología de las diosas olímpicas y de toda esta rama de la psicología y la psiquiatría que encuentra arquetipos dentro de estas diosas que están representadas en cada una de nosotras, en mayor o menor grado, en sumatoria. Ya Dorana nos va a contar perfectamente todo esto, ahora la voy a presentar. Realmente es un placer tratar este tema, que es un enfoque totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Generalmente hablamos de las mujeres, la lucha, cómo surge el Día de la Mujer, las mujeres destacadas, pero nos olvidamos de que todo esto tiene que tener una matriz común, una matrix común, que tiene que ver con los griegos. ¿Qué le vamos a hacer? La humanidad se desarrolló en gran parte en base al pensamiento griego y cómo estos griegos crearon estas diosas y estos dioses a su imagen y semejanza, al revés del bíblico, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los griegos crearon a sus dioses a su imagen y semejanza, y de qué manera han impreso en cada una de estas deidades algo o mucho que tiene que ver con nuestro comportamiento. Así que hoy vamos a escuchar hablar de estas diosas griegas y el empoderamiento de la mujer. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Así que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Dorana Carrera Ortiz, quien es psicóloga, docente, conferencista universitaria y internacional. Dorana ha sido la creadora y directora de un centro magnífico aquí en Buenos Aires que se llama, ahora mira vos, tengo que leerlo para no decirlo mal, Despertando a tu diosa interior. Dorana, te invito a que nos despiertes hoy a nuestra diosa interior. Todo tuyo este Zoom. Buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que es un placer, un honor. Hablarle a la mayoría de los griegos, de las diosas griegas o de los dioses griegos, es realmente un acto de rebeldía, pero amorosamente bien recibida, respetada, valorada, y eso me pone cada día más feliz. Parece como esta magia del amor, este ágape de la fiesta, este amor que nos reencuentra y nos permite crear un mundo más amigable para todos. Si hay algo de este 8M que yo les compartía informalmente, para mí representa fundamentalmente paro y vuelvo a las fuentes. ¿Y qué mejor que volver a las fuentes de la mano de las diosas griegas? Y ustedes van a decir, ay, ¿por qué con las diosas griegas? Justamente por esta base tan sólida del pensamiento griego que construye las bases, lo sepamos o no, de la cultura occidental también. Entonces, desde los hermosos trabajos que ustedes han compartido sobre etimología hasta lo simple, para mí es simple esto de hablar de las diosas griegas y la psicología, pero quizás para ustedes sea un descubrimiento. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla, darles la bienvenida a este viaje. Por momentos va a ser fuerte, por momentos va a ser, es como un viaje, una aventura. Voy a compartir pantalla y no estoy habilitada para compartir pantalla. Entra ahora que ya te habilité. Dale, ahí va. Espera, espera, espera. Ahí va. La tenía, ahí está. Ujú. Bien, las diosas griegas hoy, clave en el empoderamiento. Fíjense que la imagen que elegí fue una mujer oscura, pero con un ojo abierto, ¿no? Ojo, ¿sí? Ojo, mujeres, ¿no? Las revolucionarias, las guerreras, las del día a día, las que se estresan de llevar tanta responsabilidad, toma de decisiones, las que trabajan, sueñan y están en su casa. Imágenes como para compartir un poco de lo que he
transitado en este camino. Hablamos de Jung. Todos estamos acostumbrados a hablar desde la psicología de Freud, ¿no? Padre del psicoanálisis. Sin embargo, uno de sus discípulos, Jung, tuvo una visión, como todo discípulo, tomándolo al maestro, pero haciendo algunas diferencias. Y en esta diferencia, la fundamental es que Jung habla del inconsciente colectivo. Esto quiere decir que nosotros tenemos en nuestro interior no solamente la información histórica, mamá, papá, los abuelos, bueno, está bien, pero también lo cultural. Por eso este espacio es tan maravilloso que nos podamos encontrar, porque hay muchísimas cosas que nos vienen de, desde lo, vamos a decir, desde el ADN, donde tenemos el primer recuerdo del primer ser humano que habitó la Tierra, hasta lo que reproducimos constantemente a nivel cultura. Jung tenía este concepto de inconsciente colectivo, habla de una visión más social que la de Freud. Entonces, si bien Freud revolucionó la sociedad de Viena y la de todos, el concepto de Jung con el inconsciente colectivo implica pensar a un ser humano en una sociedad, no solo en una mamá, papá, complejo de Edipo, y muy lindo el Edipo, pero no es solo eso, es mucho más. Toma una palabra interesantísima para nosotros, arquetipo, que tiene que ver con esos moldecitos donde armamos el flan. Entonces, yo puedo tener un moldecito redondo o un moldecito con forma de estrella, pero puedo tener flan de vainilla, flan de dulce de leche o puedo hacer otra cosa. Entonces, arge, antiguo, ¿no? Tipos, modelo o patrón. Esto quiere decir que este modelo o patrón también tiene actualizaciones, como nuestro Windows. Entonces se va actualizando y se va haciendo singular. Entonces yo puedo tener un arquetipo X que pueda parecerse al tuyo, pero va a tener diferencias. Y esto es lo interesantísimo. Arquetipos de ánima para como un moldecito de cómo es ser mujer, arquetipo de animus, cómo es ser varón. En el concepto de Jung, la mujer reconocía en el otro depositaba en el varón su modelo masculino. Y el hecho de poder reconocerse a sí misma era un trabajo muy fuerte. Tuvo que venir muchos años después una autora que después les voy a presentar, que es Jean Ginoda Bolen, que hace un pequeño giro sobre lo que dice Jung y nos permite reconectarnos con nuestro arquetipo femenino, con nuestro ánima, y descubrir. Es la primera que hace la articulación entre las diosas griegas y el ánima. Entonces, las diosas nos sirven como forma, como texto, como una mirada sobre este moldecito de lo femenino y poder ver diferencias. Para Ginoda Bolen habla mucho más de la visión histórica de una mujer. Entonces, la visión de la niña, la visión de que cuando te casás necesitas el arquetipo de la diosa Hera, diosa del matrimonio, que cuando sos madre traes a tu consciente o desde el inconsciente se empieza a mover más el arquetipo de la diosa Demeter, de la diosa madre. Yo, siguiendo los pasos de Ginoda Bolen, doy un pasito más. Y yo digo, no, 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 no. Nuestro alma elige para encarnar una historia personal, una sociedad en la que vivir, y cada uno trae una misión. Por eso, para mí, cada diosa es una en cada persona. Entonces, mi ánima, mi modelo de lo femenino, está representado por una diosa. ¿Puedo activar las otras? Sí, como me pongo este vestido o me pongo un pantalón. Puedo ponerme ropajes, pero mi estructura, como si fuera mi contextura, vamos a decirle física, esqueleto muscular, está armada con determinada lógica, que es este arquetipo de diosa. Por eso, descubrir quiénes somos desde otra mirada es súper interesante. Le podemos poner
Ropas, sí, de todos los colores. No impide, pero tener en cuenta quiénes somos. Los mitos de las diosas nos permiten poner en forma este arquetipo. Imposible no pensar en ese paisaje, en esos templos, en esa conexión con la naturaleza. Y frente a lo misterioso surgen los mitos como puentes que unen lo conocido con lo desconocido. Un mito siempre surge cuando tengo que atravesar lo desconocido, ¿sí? Algo que no sé. ¿De dónde vienen los niños? La cigüeña. Dale, alguien vio una cigüeña volando. Pero sin embargo, fue necesario crear esa historia, ¿sí? ¿Para qué? Para que los niños de temprana edad pudieran comprender algo del nacimiento, ¿sí? Bueno, los mitos nos permiten esto. La palabra mito a mí me gusta mucho porque una raíz del de mitos, es mien. Y mien, una de las lecturas que he hecho, representa parpadear. Entonces, los mitos nos permiten parpadear frente a la verdad. O sea, hay algo de la verdad que emerge, pero que no la tomamos toda, porque si no nos lastimaríamos. Nadie puede ver el sol directamente y no parpadear. Es lo mismo, los mitos nos permiten acceder a esa verdad que está, ¿no? Cuidada. ¿Para qué nos sirve pensar en términos de arquetipo? Para entender relaciones, elecciones, virtudes o fortalezas y defectos o debilidades, ¿sí? Por suerte, como bien nos contaba Cristina al comienzo de nuestro encuentro, los griegos crearon dioses a su imagen y semejanza, como bien dijo, diferente a otras culturas que crearon, que Dios creó al hombre y a la mujer para su imagen y para evolutivo. Acá los dioses y el mundo humano están súper encontrados, ¿sí? Son dioses, vamos a decir, que representan nuestras temáticas. Por eso, son actuales. Entonces yo no estoy hablando del siglo V, estoy hablando del 2025. Entonces yo, y acá Cristina el año pasado me recomendó una serie en Netflix, esta es la parte cholula del comentario de la conferencia, que fue buenísima, que me cambió la vida, que fue Caos en Netflix. La súper recomiendo. ¿Por qué? Porque tenemos a los dioses vestiditos de carne y hueso y yo me impactaba porque yo decía, si yo tuviera que elegir cómo representar a Zeus, era perfecto, un hombre de pelito blanco, barbita toda prolijita, equipo deportivo blanco. Y si yo tenía que verlo, a verlo a Dionisios como un adolescente con el pelo pintado y todo en el boliche, era Dionisio, ¿sabes? Y no le quitaba nada de lo esencial, específico y bello que tienen los dioses y diosas griegas. Entonces, recomiendo película, serie, perdón, me van a odiar después de esto porque todas van a ir a mirar. Pero es muy lindo. Bueno, y esto que les comentaba del inconsciente colectivo, el arquetipo, acá lo volví a poner. En agradecimiento también hay porque esta mirada nos habilita un montón de cosas. Tenemos ánima y ánimos, sí, pero nuestra historia personal activa más un aspecto que otro. Entonces, el que activa en mí, vamos a decir, el ánima, lo voy a encarnar, me va a ser más fácil pasarlo al consciente. Y el animus va a hacer que yo lo tenga guardadito, pero generalmente me voy a encontrar con personas que van pongamos, hombres, que activaron su animus, y generalmente estas personas me van a resonar o me van a afectar o me van a, ¿no? Va a haber un juego, una dinámica con mi aspecto femenino. Y seguramente yo en algunos momentos tendré que salir con alguna energía más de ánimos, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Hoy empecemos con este. Les comenté, Giangino da Golem,
los dioses, las diosas de cada mujer, sus dos libros impresionantes, hacen una huella muy importante en nuestro pensamiento. Y ser una diosa, ¿qué es? Y ahí está la ruptura del paradigma social. Todo el mundo cree que para ser una diosa tenés que tener un cuerpo determinado, tenés que ser Instagramer, influencer. No, señoras, no es así. Para ser una diosa, simplemente uno tiene que ser quien es. El paradigma de diosa nos anima a entrar en un modelo único, en una forma de ser quien una es. Nos invita a la autoaceptación y a la aceptación del otro tal y como es. Nos permite hacer alianzas con quienes son diferentes para crear redes de apoyo. Nos permite descubrir el lado divino de nosotras mismas y de las otras. Ayer fui al recital de Shakira, otro comentario cholulo, pero interesante. Shakira, el lema es las lobas. Entonces, el arquetipo asociado a la loba está hablando de estos temas que nosotras hablamos desde otro lugar. Muy interesante. Shakira dice, las lobas no compiten. Las diosas no compiten. En otro capítulo veremos por qué a la diosa de la discordia se le ocurrió entregar la manzanita. No, se lo voy a contar ahora. Desde nuestra mirada, la diosa de la discordia, más allá de la función general, ¿para qué sirve la discordia? Lo veremos ese sí en otro capítulo. En este capítulo nos sirve para pensar que si alguien tiene la necesidad de entregar una manzana para que se dividan las fuerzas de las mujeres y a ver quién es la más linda y que Paris pueda elegir a ver quién es, si alguien tiene esas necesidades es porque se quedó afuera de la fiesta. Entonces, estos aspectos negativos de lo femenino surgen cuando hay algo que no fue incluido, cuando hay algo que no fue abrazado. Si a la diosa de la discordia, en vez de dejarla fuera de la fiesta, la hubieran invitado, no tendría sentido hacer lío. No tiene sentido, no tiene gracia. Por eso es tan importante que podamos reconocernos, recuperarnos, ¿sí? Arquetipos sí, que son modelos que vienen desde el inconsciente, esculpidos por nuestra historia personal, que se expresan a través de símbolos y signos, que son internos, que presentan fortalezas, también debilidades, que responden al inconsciente colectivo. Nosotros en Despertando hicimos una investigación hace unos años, prepandemia, y preguntamos a todas las mujeres que habían hecho curso con nosotros, que era una población interesante porque además era de toda Latinoamérica la investigación que hicimos, preguntándole qué año nacieron, qué acontecimiento histórico había sucedido en el año que habían nacido y cuál era el arquetipo de diosa que ellas eran. Fue impresionante reconocer que para lo social eran necesarias determinadas activaciones de arquetipos para que pudieran trabajar en la comunidad. Les invito a que ustedes, después de esta charla, fijen, aunque sea por identificación consciente, que es un trabajo más de a mí me parece que soy, que es distinto cuando yo hago un trabajo de reconocer cuáles son mis mandatos, cuáles son mis temores, y desde ahí reconozco cuál es el arquetipo activo en mí. Pero aunque sea con la identificación, nos permite ver cómo respondemos a un proceso histórico y venimos a aportar luz a la sociedad en la que vivimos. No es menor. Los arquetipos no dependen del patriarcado, no dependen de una idea vertical, de uno por encima de otro, y nos empoderan al reconocerlos. Siempre nos dan poder a nosotros mismos. Saber, ¿no? El conócete a ti mismo, la famosa frase de las puertas del templo, nos permite realmente ocupar nuestra silla. Si yo estoy sentada en mi silla, nadie se puede venir a sentar. Si yo me conozco quién soy, que me digan que yo hago algo de determinada manera, será problema del otro, pero si yo sé quién soy, esto es re importante, yo sé quién soy. Estereotipos son impuestos desde la sociedad,
implican que hay roles a desarrollarse de una sola manera. ¿Cuántas mujeres escuchan en el consultorio de no soy buena madre? ¿Pero qué es ser buena madre? Una madre genérica, la madre. No, chicos, cada uno es su mejor versión. Cada uno es la mejor versión para estos hijos. Y esto no está dicho en el estereotipo. Hay que encajar forzadamente para ser una diosa, tenés que tener un cuerpo. No, flaca, no, porque vas a someter a las niñas de 15 años a operaciones estéticas para agregarle busto, vas a agregarle productos a tu rostro para parecer algo o ahuyentar algo que te da temor. No es así. Los estereotipos tienen un velado aspecto de su relación con estas situaciones patriarcales de dominio de uno sobre otro. Entonces somos marionetas dirigidas por algo que no sabemos ni qué es. No tiene sentido. ¿Qué es empoderarse? Ay, empoderarse, todo el mundo habla de empoderarse. Es mirarse. ¿Cuántas veces nos miramos a nosotras mismas? ¿Cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestros pensamientos cuando nos miramos? ¿Se miran al espejo? ¿Se miran cuando están haciendo algo? Cuando manejan, ¿qué piensan de ustedes mismas manejando el auto? ¿Se enjuician? ¿Se juzgan? ¿Qué pensamientos, qué emociones surgen? ¿Para qué surgen esos pensamientos o esas emociones? Es súper importante porque muchas veces nos vemos con los ojos que tenían otros sobre nosotros y no nos vemos a nosotras mismas. Es muy importante poder vernos y, como dice el mindfulness, tener una mirada atenta y amorosa hacia nosotros mismos, aun cuando cometamos errores, porque esos errores son la base de un aprendizaje, van para llevarnos a algo mejor. Si nosotros todo el tiempo nos decimos, uy, qué mal hice esto, uy, no, no hice lo otro, uy, esto, nosotras mismas nos castigamos y nosotras mismas creamos circuitos que nos dañan. Consciente e inconsciente. Si bien el inconsciente parece pelearse con el consciente, de hecho Freud nos presentó esta cuestión, es importante escuchar aquello que el inconsciente expresa a través de sueños, a través de actos fallidos, de síntomas. ¿Cuántas veces nos enfermamos de no, 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 no? Y después viene otro, llamémosle alguien de alguna disciplina que te dice, ay, si te duele la panza es que tenés problemas con la madre. Pará, pero déjame que yo me escuche mi panza, porque a veces no es problemas con la madre, a veces es miedo. Yo tengo que el poder de escucharme a mí misma, aún en los síntomas, en las enfermedades. Yo tengo el derecho de conectarme. Después los demás que digan lo que quieran y veré lo que tomo. Pero es muy importante corrernos de esos espacios donde nos dan con el dedito a todos, ¿eh? Hombres, mujeres, en esto, con todo el mundo. Abrazar nuestros aspectos rechazados nos hace más poderosas, nos hace íntegras, enteras, consistentes, y eso es un valor. Trabajar con el respeto hacia nosotras mismas. Todos hablan de, ay, amor a vos misma. Primero respetarte, primero mirarte, primero reconocerte, primero tener un juicio amoroso, después vamos viendo. Aceptarnos. Y la parte clave, decir que no. Si yo no digo que no, no existe la posibilidad de que el sí tenga valor. Y estamos formateadas para no decir que no. Venía a cuidar a los nietos. No, ¿cómo le voy a decir que no? Y a veces podés decir que no. Vos entendés que tu hija necesita ayuda, pero también entendés que a veces te duele el cuerpo o a veces tenés ganas de estar con una amiga para nutrirte. Y está bien aprender a decir que no. Abre la posibilidad de que cuando digo que sí, estoy plenamente ahí, no estoy por obligación. Entonces me van a decir, claro, pero las obligaciones existen, las responsabilidades existen, en términos de pactos que yo acepto libremente. Una de las cosas más importantes es aceptar nuestra libertad y aceptar el poder
El poder es una relación entre un polo que pone influencia y otro que es influenciado, como cuando amasamos la masa de la pizza. Eso es el poder, no solamente el poder de hacer, sino el poder de impactar. Aceptar nuestro poder, aceptar que hacer y no hacer, las dos opciones, impactan en el medio. El poder decir que no rompe con muchas cadenas que nos someten. A la falta de salud. Pediría que hay alguien que está con el micrófono activado, que pudiéramos pedirle que lo Sí. cancele. Ana Jaliquias, por favor, muteate porque no te puedo mutear. Estoy tratando de hacerlo y no puedo. Fíjate que tenés el micrófono abierto, por favor. ¿Nos escuchás, Ana? Gracias. Ahí Va. está. Muy bien. Ay, piqui, piqui. Entonces, a la salud, el decir que no nos permite cuidar nuestra salud. Estamos cansadas, no lo escuchamos. No, no prestamos atención a los primeros signos cuando algo pasa. Eh, ¿Por qué no? Porque tengo que ir, porque lo tengo que hacer, por las obligaciones, por el qué van a decir si yo digo que no. Uf, ¿qué? No. Y la otra, me duele el pecho. ¿Cuántos infartos nos comimos porque todo dolor de pecho es solo una cuestión de que sos mujer y ¿no? Ay, pero ¿cuántas situaciones de dificultades con las hormonas nos hemos comido? Perdón, doctora, que hable de esto, pero pasa. Y no, estás deprimida o sos una loca. No, hermana, tenés algo con las hormonas, revisate. El cuerpo es parte del juego y tu salud es tu derecho. El doctor Bach decía, la salud es nuestro derecho. Hay que recordarlo. Sí, hay que recordarlo porque nos olvidamos de esto, porque no decimos que no. A las relaciones tóxicas. Ay, pero me dijo que lo que yo le había dicho le había hecho sentir mal y solo habla de lo que le hace sentir mal y no me escuchó a mí por qué le pedí lo que le pedí. No, escúchame, si no hay lugar para mí, me hubo y doy un paso al costado. A la dependencia, ¿cuántas veces generamos vínculos donde por esto de ser buena damos de más y nos convertimos en esclavos de dar, 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 dar? Pará, ¿y cuándo me toca recibir? Paremos un poquito. Decir que no a las miradas de descalificación de nosotras mismas. Ah, mujer tenías que ser para manejar así. Hello. Todos podemos manejar mal y todos podemos manejar bien. A la violencia en todos los ámbitos. Cuando decimos que no, rompemos el pacto con la violencia. A las creencias de competencias entre, viste, las mujeres son todas unas serpientes en el trabajo. No, no es real. No, vuelvo a insistir, a la diosa de la discordia, si la hubieran invitado, no hubiera hecho tanto lío. A las cuestiones de histérica, ay, ella, ¿qué tiene ella que vos la estás mirando? Si la estás mirando, pide, lo lamento. Fíjate qué hace mirando a otra. Y yo me fijaré qué hago con alguien que mira a otra. Fin, corta. Digo no. El respeto empieza por poder decir que no. Poder decir que no a las inseguridades o a la mendicidad de afecto. Y me dijo gracias. Y que te digan gracias es lo mínimo. ¿Cómo? Eh, hello, por favor y muchas gracias, palabritas claves. La mendicidad de reconocimiento. Ay, hoy me dijeron que yo era buena. ¿Y cuántas veces vos te decís a vos misma que sos buena? Tremendo, ¿eh? ¿A cuántos nos dijeron hoy? ¿A qué cosas les sale fácil decir que no y a cuáles no pueden y se dan cuenta que no pueden? Anótenselas. Anoten las áreas donde les cuesta, porque para eso estamos, para ayudarnos, y para eso también están las diosas. Agarra una diosa, va a ser como te pone el no clarito como el agua. ¿A qué se debe que uno no puede algo?
Muchas veces uno no puede algo, no porque no tenga la habilidad, la facultad o el aprendizaje, muchas veces porque tiene la inhibición. Hay creencias, mandatos, historias, recuerdos que no han sido liberados, resignificados y nos impiden. Un trauma, un shock puede hacer que uno no pueda ejercer determinadas cosas y va por la vida creyendo que uno no está habilitado. No, simplemente hay que resolver el trauma. Y así con todo. Miren el valor del no. Por suerte, los griegos tienen la hermosa conmemoración del Oshi, que si bien el Oshi, ¿no? Ahí va la levantada de ceja de Zeus, no me sale muy bien, pero bueno, si bien el Oshi lo dice Zeus, nos recuerda esta acción de no pasarás, de acá no pasás. Es bellísimo tener una fiesta nacional así, aunque lamentablemente se tuvo que pasar por una situación muy dura. Pero ¿cuántas situaciones duras pasamos todos los días? Porque no aprendimos a decir que no. La violencia es la situación a la cual más expuestos estamos hoy en día. Discrimina. Ay, esos, ¿qué son? De tal cultura, ay, esos que la discriminación, ¿no? Contra la mujer, contra las distintas procedencias, contra contra todo. Ignora, es ignorante la violencia. Mi arquetipo es Atenea, se nota que la falta de conocimiento me pone un poquito mal, pero bueno. Entonces, ignora, no sabe lo bueno, lo bello, lo perfecto que tiene el otro. Somete, ejerce una relación de poder vertical. Yo sobre vos, subordina. Empieza a llenar de creencias, mandatos, ideas que son totalmente hipnóticas para la persona que la recibe. Se expresa mediante ataque material, simbólico e incide sobre la dignidad, la libertad y la seguridad. Palabras claves, dignidad, la libertad y la seguridad son valores. Nuestra sociedad no está acostumbrada a nombrar estos valores como tales. Afecta la integridad psíquica, moral, espiritual. Ah, puse dos veces psíquica, psíquica. Bien. Física, quise poner y me olvidé de corregirlo. La violencia va contra la voluntad y se expresa como amenaza, intimidación, ataque. Es una herida. La herida es la degradación, la humillación. La persona que ha sentido vergüenza, perdón, que ha sentido alguna intimidación, siente vergüenza. No, no voy a decir esto. No, es cuando más rápido uno tiene que pedir ayuda. Muchas veces se toma como un hecho aislado, se culpa a la víctima. Había una exposición de arte acá hace muchos años atrás que era ¿qué tenías puesto? Y se mostraban ropas de personas que habían sido abusadas y cuyos casos habían salido en la prensa. Entonces se mostraba el diario, la ropa, y por ahí era un osito de un bebé, un camisón de una señora mayor, un buzo largo de estos unisex, y el caso, fulano, tal cosa, melingana, tal otra. Se culpa a la víctima, el que tenías puesto. No, no, no hay ninguna característica que atraiga el abuso físico ni la violencia. La víctima queda espantada, imposibilitada de actuar y de pensar. La violencia es un comportamiento vincular y coercitivo. Se opone a la reflexión, a la elaboración, a la distancia entre vos y yo. Vos sos vos, yo soy yo. Y se cubre, digamos, la violencia se opone y mezcla palabras, ¿no? Entonces es toda la justificación, no, pero en realidad vos, pará, pará un momentito. Si vos no estás de acuerdo con lo que yo digo, no me lo digas de esta manera. Si vos no estás de acuerdo con esto que yo digo, no me grites. Y lo digo en todo, no solamente estoy hablando de violencia de género, sino millones de situaciones cotidianas que vivimos, ¿sí? Ay, Dorana, ayúdame porque no paro de gritarle a mis hijos. ¿Le gritás?
está bien, todos estamos cansadas, todos tenemos doble jornada laboral, en casa, en la calle, pero a ver, ¿cómo llegaste a eso? No te lo permitas por vos primero, también por tus hijos, pero por vos primero, porque vos te empezás a convertir en un abusador de vos misma y te empezás a creer una imagen sin salida. La violencia instaura un orden que ataca a las personas, que ataca la forma de percibir, que ataca la acción, que ataca la capacidad de razonar y los recursos emocionales. Frente a la violencia, muchas veces la reacción de la víctima es el secreto, el silencio, el tratar de olvidar, el ignorar. Muchas adicciones se producen frente a situaciones de violencia. Muchas mujeres en la clínica hemos visto que toman alcohol a escondidas para seguir sosteniendo el secreto, el silencio, el no quejarse, el no poder hablar, seguir siendo intimidadas. Entonces, ellas mismas adoptan una actitud contra sí mismas. Eh, la paradoja es que en la víctima siente una vergüenza extrema y en el victimario no siente ningún tipo de vergüenza, ni responsabilidad, ni culpa, ni nada que se le parezca. Mucho se habla en todas las redes sociales de los narcisistas, de esto, del otro. Bueno, casos extremos, narcisismo, súper extremos, modalidades psicopáticas y sociopáticas, pero en la diaria tenemos millones de cositas así de chiquititas, como si fueran piezas de un rompecabezas en las que participamos sin darnos cuenta, porque no las vemos, porque no nos dimos cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Mi querida Atenea, diosa del conocimiento, la guerra, el pensamiento estratégico, tiene una lanza, es combate a distancia, tiene el escudo, con la cabecita de Medusa, en otro momento le dedicamos un encuentro a Medusita, pobre. Pero no me parece menor, hablando de Medusa, quien fue violada por Poseidón en el templo de Atenea. Entonces muchos dicen, Atenea sale porque no le gustó que lo hicieran en su templo. Y entonces va y le corta la cabeza y la convierte en Medusa. Una lectura puede ser esa, pero otra lectura es no le gusta la injusticia y actuó sobre la persona más débil. Entonces, ahí muchas veces tenemos que tener en cuenta estas acciones, ¿no? Ojo si estamos atacando al que es víctima. ¿Cuántos chicos, cuántos de ustedes conocen niños, el hermanito menor y el hermanito mayor? Y vos ves al hermanito menor gritando porque quiere el juguete del hermano mayor y vas y le decís al más chiquitito que te taladró el cerebro con el grito, dale, nene, no llores. Y en realidad era el otro que no compartió. Millones de situaciones de injusticia. Por no frenar un poco y ver con un poco más de distancia, por no llamar a la Atenea y decirle, para, a ver, ¿cómo empezó esto? A ver, ¿qué es esto? ¿De qué manera lo dijo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bien. Atenea muchas veces se enreda en su propio pensamiento, pero bueno, lo interesante es cómo nos ayuda a decir que no. ¿A qué le dice que no Atenea? Al secreto, al silencio. La búsqueda del conocimiento que tiene Atenea hace que meta la nariz en todo lo que parece que está así como endurecido, pero ella quiere saber, va a decir que no a todos los secretos. Es buenísima para incluir lo que está aislado, ¿sí? Le dice que no a la censura intelectual en espacios de difusión y en ámbitos académicos, ¿sí? Es las grandes Ateneas que han llegado a logros en tiempos donde solamente los varones lo lograban y han sido impulsadas por este afán de conocimiento. Le dice que no la Atenea a la mediocridad, porque busca permanentemente un pasito más, un poquito más. Le dice que no a la relación con el dinero como una herramienta de discriminación, manipulación y control. La diosa del comercio nos brinda, seguramente debe ser una líder en algún emprendimiento o debe ser una líder que enseña a manejarse
con los recursos económicos, o debe ser una emprendedora, puede ser, que nos permite poner límite a la relación con el dinero como una forma de discriminar, ellos no pueden, como una forma de manipular. Si Atenea ve a una persona que le dice, yo te doy dinero, con todo el dinero que te doy, que pongo en vos y en tus estudios, y vos no me querés, Atenea salta y le va a la yugular. Dice, no, pará, si vos le querés dar, se lo das, pero no le reclames, no sea un gancho para que la persona dependa de vos. La Atenea, si bien es competitiva, le dice que no a la competencia desleal y la competencia comercial desleal. Ustedes me van a decir, pero se peleaba con Artemisa. Sí, claro, se peleaba con Artemisa y también esa pelea también es parte del deporte de las Artemisas, ¿no? Porque las Artemisas son más enérgicas, más de acción. Pero Atenea le dice que no a eso. Todo lo que sea desleal no va con Atenea. Y nos ofrece la rama del olivo, la paz, la victoria es cuando tenemos paz. Y para eso son los pactos. Una excelente negociadora, una excelente posibilidad de acuerdos. A una Atenea se le va a ocurrir que el acuerdo quede escrito. Por supuesto que yo en las orientaciones a padres, como buena Atenea, le digo a los padres, tengan un cuaderno donde anoten los pactos con los niños. Hicieron un cronograma de actividades que sea visible para que cuando los abuelos vengan y los chicos quieran jugar a la Play, los abuelos sepan que tienen que decir que no porque está escrito en la heladera. Ese es un razonamiento ateniense, discúlpenme, pero ve la mirada de largo, la mirada que incluye, y dice que no, claramente, inmutable, ¿sí? Por eso da paz. Artemisa, diosa protectora de los débiles, es fuerte. Artemisa nos permite, miren acá, está en una actitud súper deportiva, nos permite ponernos a la acción. Artemisa es foco, acción. Acción, me planifiqué tal cosa y va, pero no la veas vulnerable, porque si la ves vulnerable te tira el agua y te convierte en víctima de tu propia cacería. Le dice que no con las acciones. Artemisa es más del acto. Le dice que no en el ámbito laboral al techo de cristal, al acoso sexual, al moving, protege a los pequeños. Vos vas a ver una Artemisa que siempre tiene, parece que está embalada en una acción tremenda y de repente tuvo una mirada, vio a un pequeñito y dijo, ¿cómo lo puedo ayudar? No, acá lo cuido. Y son hechos concretos. Son las que guían a las amazonas guerreras, o sea, no te metas con alguna situación porque va directo a la acción. Entre el pensamiento y la acción, en la Atenea hay 200 millones de pensamientos, planifica, hace el mapa, que sea legible para todo. La Artemisa lo pensó, lo hizo. No, no me dio nada, le salió. Y está buenísimo. Al estar desnuda, se siente vulnerable y se defiende. ¿Cuál es la lección que aprende la Artemisa? Aceptar que en su debilidad fortaleza es y que le da lugar al poder absoluto, a la divinidad que opera en ella. Ese es el desafío de las Artemisas. La diosa Demeter, diosa del cereal, diosa de la abundancia, diosa madre. Y ahí empezamos todos con el chino de cómo se es madre. Hay una sola forma de madre, de ser madre. No, esa es la forma de ser madre para el estereotipo. Demeter nos cuida a todas y nos enseña a descubrir cómo la Atenea puede ser una madre diferente. Quizás Atenea le hace un dibujito, un juego especial para que el chico aprenda inglés en la clase con los músicos que le gustan y entonces aprendió el abecedario con A, C, D, C el niño, porque Atenea le armó los dibujitos. Y es madre así, pero no prepara una comida, la Atenea ni por casualidad. Y la madre, la diosa madre Demeter, va a dar, va a ser generosa, va a conectarnos con la abundancia y también se va a sentir que tiene existencia si hay alguien a quien cuidar, si hay un pequeño retoño a quien nutrir. Cuando la diosa Demeter
se siente que le han sacado su retoño, su sentido de existencia, frente al ocultamiento que hace Zeus, sabiendo que su hija Perséfone está en el inframundo, cuando le ocultó la información, Demeter abandona, dice: yo me voy de acá. Cuando la reina Metanira ve el ritual que la diosa hace sobre Domofón, su hijo, los misterios eleusinos, sobre Domofón, para darle la inmortalidad, y no reconoce que esa niñera es la diosa Demeter, se retira dejando al pequeño sin ritual y sin convertirlo en dios. Demeter se retira. Demeter lo que aprende es dar sin ahogar y sin manipular. Estamos muy sobreadaptados al estereotipo de porque te doy amor, me perteneces. Y eso es lo que no le pasa a Demeter, ¿sí? Demeter puede retirarse, pero lo tenemos que aprender porque socialmente está demasiado enfatizado que si sos madre tenés que dar a reventar o tenés que dar y pedir a cambio un reconocimiento que no te han dado. Afrodita, la diosa del amor, el placer, la belleza. Afrodita nos hace sentir placer, tampoco es posesiva, puede estar y no estar, puede estar con ella misma o con el otro. Afrodita dice que no, si bien le cuesta el compromiso y la estabilidad afectiva, le dice que no al amor posesivo, al control, a la dependencia. Pide intimidad, pero no se vanagloria respecto del otro. No dice, ay, yo que soy y vos no. No, Afrodita pide intimidad, ¿sí? Pide placer, pero también puede soltarse, ¿sí? O sea, yo estoy bien conmigo y estoy bien con vos, comparte, podríamos decir una palabra clave. Perséfone, la diosa doncella, diosa de la primavera, conductora de los muertos en el inframundo, en el Hades, hija de Demeter. Perséfone, Coré, doncella, nos muestra el decir que no, porque se busca a sí misma, busca narcisos para su mamá, ¿sí? Pero al perderse en darle lo que la mamá quiere, se pierde ella y se pierde de su propio deseo. Entonces tiene que decir que no y poder encontrarse con qué quiere ella. Dice que no al abuso sexual de menores y el comercio sexual de los niños. Guerreras, las Perséfones, y como están en el inframundo con Hades, hay una relación fuerte de las Perséfones con el poder. Cuando Hera se iba a casar, le dice a Afrodita, che, decime los misterios de la belleza. No, le dice Afrodita, la que lo sabe es Perséfone, porque la belleza está en nuestro interior. Bien, nos invita a volver siempre a nuestra inocencia, a lo inmaculado de nuestro ser. Nos invita a la sabiduría interior. Del inframundo surgen las semillas del paraíso. La granada, que tiene forma de ovario con óvulos. Fíjense. Hestia, la diosa del fuego del hogar y de los templos. La diosa Hestia nos conecta con ese fuego. El fuego es una de las representaciones primitivas de la conexión con lo divino y se eleva, también reconoce nuestro apasionamiento, nuestra vida. La diosa Hestia dice que no y apaga su fuego en el hogar cuando el amor familiar y el respeto se van. Ustedes ven una diosa en la oficina, una Hestia, es la que está permeable a la atmósfera general del grupo. Y si hay uff, qué mala onda el comentario, ¿no? Pero si la diosa Hestia ve que hay una falta de respeto a la dignidad, se retira y vos la ves como apagada, inclusive con los ojitos como más opacados. Lo que trata de hacer muchas veces cuando se retira es encender el fuego patriótico, el fuego del espíritu de una nación frente a una invasión territorial. Es eso que nos hace ser quien somos. Yo las escuchaba hoy hablar y me dio mucha ternura porque todos se conocen y son una comunidad y tienen en común el fuego de la lengua y tienen en común historias. Y yo decía, es una familia, pero también
esta familia filohelénica y griega también, de verdad, griegos de verdad, y los que amamos a los griegos, compartimos este espíritu, este algo más que no es tangible, que no es solamente el color de esto, es esto que nos llena de vida, Estia, nos enciende esto otro, ¿sí? Yo me pongo hoy a mi Atenea el velo del fuego de Estia y me sentí en casa cuando las escuchaba hablar. Y yo decía, quiero conocer a estas personas, no sé quiénes son, pero me encanta que estén a través de los relatos de ustedes en mi vida hoy. Nos conecta con la dignidad, con lo esencial, y lo esencial es eterno. Entonces, nuestra cultura, nuestra sabiduría es eterna. Por eso, la llama de los Juegos Olímpicos se pasa. Este acto de encontrarnos hoy es revolucionario porque hoy compartimos este fuego que nos trasciende para compartirlo con otras personas y sobre todo con las generaciones más jóvenes. Era la diosa del matrimonio. Le dice que no y detecta el maltrato conyugal, la violencia psicológica, el maltrato físico en los niños y el ataque incestuoso. La Hera, frente a eso, si la Artemisa es pensamiento-acción, ya lo hizo, Hera es contundente, es la que ocupa su lugar y dice que no. Es muy difícil que una era esté expuesta a situaciones de maltrato. Cuando una era vivió alguna situación de maltrato es porque no estaba consciente de sí misma, no estaba en su eje. Si no, es muy raro porque la relación directa con ocupar su lugar lo tienen clarísimo, les sale solo. Los arquetipos actúan como naturalmente, y si los conocemos, es mejor porque los nutrimos. Y cuanto más los nutrimos, más se empodera uno, más se conoce a sí mismo, más el consciente y el inconsciente se alinean y vamos, y más nos abrazamos. En la relación de violencia, el ofensor ofrece formas de abusivas de poder, aprovecha la dependencia económica, material, debilita el registro de la violencia naturalizándolo. Es terrible. El ofensor desarma la censura y la resistencia de la víctima. Hay distintas formas de abuso y vínculos violentos, desde el físico, la presión para tener sexo, el abuso verbal a través de insultos, sarcasmos, descalificaciones de sus funciones hogareñas o profesionales, desprestigio de los vínculos. ¿Cuántas personas hacen esto de decirte, ay, no, te vas a juntar con tus amigas? No, esas todas son locas, desprestigian. Control y presión económica. La típica cajita donde te dejan la plata para la semana y llegaste y no hay plata. ¿Y qué haces? Nada. ¿Y te separaste y te transfirieron? No. Y entonces, llama a Era, ¿sabés cómo ponen en orden las cosas? Tuc. Y si Atenea, llama a la abogada. Listo, ley. Era dice que no, con la cólera, los celos son una expresión del enojo. No, no lo tenía trabajado en los celos, pobre Era. Y del empoderamiento. Dice que no a la violencia en el matrimonio, violencia doméstica, sentimientos de dominación o sometimiento y denigración, que las podemos ver en el ámbito laboral también. Y me gustó una frase que dijo hoy Cris, que todo el tema de la equidad de género es recontra importante, comparto, pero también es recontra importante que las mujeres no reproduzcamos situaciones de maltrato hacia las mujeres creyendo que es natural y es obvio. Entonces, en Despertando, uno de los valores que tenemos y de los acuerdos es no hablamos mal de otra mujer y menos delante de otras personas. No hablamos mal, lo anulamos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy señalando y hablando mal del otro, también estoy hablando mal de mí misma. ¿Desde qué lugar yo me pongo para hablar mal del otro? Entonces, eso es súper importante.
Hera nos ayuda a cortar con estas formas. La salida para toda víctima, y esto es importante saberlo, porque muchas amigas nuestras, conocidas, familiares, están en relaciones que son abusivas y no lo saben. Entonces, por eso estoy hablando de esto, para que nosotros seamos un ojo abierto y podamos ayudar a que hable, denuncie, porque así le quita poder al abusador. El agresor es alguien que vive, chupa la sangre del agredido, ¿sí? Es alguien a quien la persona quiso, confió, y hay que resignificar eso, ¿sí? Ir desprendiéndose del dolor, del recuerdo, del sometimiento y de las situaciones impuestas por trauma. Hay trauma en esto, no es menor. La salida de la víctima es entender que puede elegir salir del lugar de la víctima, y es el empoderamiento. Conocerse, aceptarse, decir que no. Y la diosa Gea, opa, traje una nueva. La diosa de la tierra nos dice que no, con la venganza a través de sus hijos. ¿Qué pasa? Nagasaki y Hiroshima, Chernobyl, incendios forestales hace muchos años en Grecia, actualmente en el sur de Argentina, el tsunami, los ciclones, lo que está pasando. Me pareció increíble cuando empezamos nuestra charla hablando de Bahía Blanca y de la catástrofe climática que tenemos ahora, el recalentamiento global, los cambios climáticos, el efecto invernadero. ¿Qué más necesitamos? La Tierra no da más. Por eso las personas que trabajan en economías sustentables, la conciencia de sustentabilidad es tan importante que podamos empezar a pensarla. Yo no sé nada sobre ese tema, pero agradezco que la diosa Gea forme parte de mi panteón para poder escucharla y tratar en la medida de lo poquito que puedo ayudar a preservar la vida de todos. Porque cuando yo hago una acción, por más chiquita que sea, estoy impactando en todos. Y eso es lo bueno que nos traen nuestras diosas. Vos sos una diosa, y si hay un caballero, un dios, podemos decir que no, para poder decir que sí a otras cosas. Gracias por querer ser diosas, por reconocerse, por permitirse ser diosas. Sigamos juntas, sigamos. Gracias por este espacio, la verdad. Seguramente debe haber preguntas, debe haber ganas de más. Traté de reducir, que me cuesta mucho. Brillante, Dorana, como siempre, lo tuyo es magnífico y creo que hoy se abrió una nueva ventana, ¿no? Hablar de otra manera sobre los dioses griegos, sobre las diosas griegas en este caso, en sentirnos representadas. Yo creo que termina la charla y muchas de las personas que están aquí estarán, yo soy una Atenea, me parece que yo soy Demeter, es posible que sea Estía. De alguna manera, lo fabuloso inclusive de todo esto es que no deja de ser una invención de los griegos, que es lo que más, creo que lo que más nos impresiona a todos, porque el rescate de estos personajes es posterior a su creación. Alguien, Totalmente. alguien los armó de esta manera y muchos años después fueron de alguna manera analizados, estudiados y relacionados, ¿no es cierto?, con cada uno de nosotros, lo cual es fabuloso. La verdad, yo te felicito, supongo que todos los que están acá, los mensajitos que vinieron, esta charla va a quedar subida a YouTube, así que la van a poder ver cuantas veces quieran. Y yo tenía pensado en agregar algo más de lo que vos dijiste. ¿Qué se puede agregar a lo que vos dijiste? Casi nada, yo diría que nada. No, todo. Vos imaginate, yo me muero de ganas de ver el templo, lo que para ustedes es una obviedad, pero yo me imagino a las diosas en su templo, veo las cariátides y entiendo a las mujeres fuertes que están sosteniendo el universo arriba de sí mismas, no se quejan, no dicen nada, y vos decís, Artemisa, aflojá, pero eso lo ves cuando estás allá, o cuando te lo cuentan, o cuando soñás con poder llegar a viajar con ustedes, porque además es otra cosa, y tenés millones de cosas para contarnos, muchas. Realmente es tremendo, es tremendo. Yo si tienen ganas les puedo contar en 10 minutitos más un redondeo desde lo griego
de toda esta maravillosa exposición que no se va a poder superar porque lo hiciste desde el punto de vista psicológico, tu experiencia de tantos años despertando a las diosas, y también nos has despertado a nosotros el interés de investigar sobre este tema. Yo armé un PowerPoint y lo empecé, fíjate las casualidades, ¿no? Lo comencé con lo que vos terminás de decir, con las cariátides. A ver si lo puedo llegar a presentar, sería un milagro, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede. ¿Lo llegan a ver? Sí, Bueno, sí. este tema fue brillantemente tratado por la licenciada Dorana Carrera Ortiz sobre las diosas griegas y el empoderamiento femenino, ¿no? ¿Qué relación tiene? Y fíjate que yo también elegí esta imagen, la de las cariátides, estas mujeres que solamente sostienen el peso de todo un templo, no en su cabeza, sino en su cuello, que es la parte más débil de su cuerpo. Los antiguos griegos, para sostener todo lo que es la estructura de este templo que es el Erectión y que lo podemos observar cuando subimos a la Acrópolis, ¿no? Muy cercano al Partenón, frente al Partenón, lo que vemos son estas mujeres que sostienen con su cuello y su cabeza todo el peso, diría yo, casi de la humanidad. Una de estas cariátides, que así se llaman porque se considera que eran mujeres de Caria, una región de Grecia, una de ellas hoy se encuentra en el Museo Británico. Y una mujer también griega muy luchadora, Melina Mercuri, quien ha sido ministra de Cultura de Grecia, ha trabajado muchísimo y durante años para que una de estas estatuas que se encuentra en Londres, en el Museo Británico, pueda regresar a Grecia. Nuevamente, las mujeres. A ver, ¿qué, ¿de qué puedo hablar yo hoy que no haya hablado Dorana? Bueno, pensé en buscar, porque ustedes saben, yo presido una asociación de cultura griega y soy médica. Las cuestiones humanas también tienen mucho que ver con la profesión, pero la psicología es terreno de los que son psicólogos y de los que más saben sobre el tema. Yo no pretendo de ninguna manera hacerlo, pero busqué qué significaba la expresión empoderamiento femenino. Y me encontré, a ver si puedo bajar esto acá, sí, que es la búsqueda de la autonomía, el reconocimiento, la visibilidad social, laboral, profesional de la mujer, en igualdad de condiciones, en la toma de decisiones y en todos los sectores de la actividad económica. Está muy relacionada con los derechos humanos, con la salud sexual y reproductiva y, por supuesto, con la madre de todos los males o de todos los bienes, la educación. A través del empoderamiento se llega cuando la mujer, como bien decía Dorana, se reconoce a sí misma y construye su propia manera de ser, de autodefinirse, sin prejuicios, sin mandatos familiares, sociales, modelos preestablecidos. Esto que hablabas de los arquetipos y los estereotipos, yo te escuché muy atentamente y obviamente este empoderamiento, esta fuerza femenina implica una larga historia de resiliencia y transformación. Tratando de ver de qué se trataba este tema, y hablo con total sinceridad, empecé a buscar y descubrí que había grandes autores de todas las épocas y grandes estudiosos que, basándose en la cultura griega, en los mitos y en los personajes de la literatura, investigaron las diferentes áreas del pensamiento humano y, por supuesto, desarrollaron ideas que son de uso cotidiano, tanto en la psicología como en la psiquiatría. El padre de toda esta historia, Sigmund Freud, ahí le puse el año que nació y que falleció, quien crea de alguna manera el psicoanálisis, el análisis de la psique, de la psiquí, del alma, y que realiza un estudio muy profundo, entre otras cosas, del complejo de Edipo, es decir, se va a los personajes literarios para poder explicar el comportamiento humano. Jung, posterior y discípulo de Freud, estudia específicamente el mito de Electra y da lugar a este concepto de inconsciente colectivo y el nacimiento o la definición
de los arquetipos. Sigo buscando, vieron que uno pone en el Google y siguen apareciendo cosas, y me encuentro con una señora que escribió varios libros, pero el que me interesó a mí por el tema del día es las diosas de cada mujer. Y descubrí que esta señora se basa en las diosas del panteón griego para de alguna manera definir las actitudes de la mujer. Les dije al comienzo de esta presentación que los griegos, creadores de tantas cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Todo nos remite a los griegos, es impresionante. Obviamente que hay culturas muy, muy importantes, como la cultura china, las culturas precolombinas, pero con los griegos hay algo muy particular. Es impresionante ver que al menos sus dioses, como les decía, fueron creados a la imagen y semejanza del ser humano, con las mismas emociones, las mismas tentaciones, pulsiones, los sentimientos. Son espejo y máscara en la sombra de cada uno de ellos que nos permite descubrir las personalidades de la raza humana que no se han modificado a lo largo del tiempo, porque estos dioses, los griegos, los tienen, qué sé yo, hace 3.000 años, 3.500 años, no los inventaron hoy. Y sin embargo, Dorana acaba de hablarnos de todas estas particularidades que se reflejan en estos dioses y los no que cada uno de ellos es capaz de pronunciar. Los dioses griegos y sus mitos forman parte de narraciones, como dice aquí, que abordan los grandes temas de la humanidad: el amor, la avaricia, el deseo de trascender, la traición. Todas estas historias no están reflejadas en un libro específico. Sí hay libros, por ejemplo, Hesíodo, en la Teogonia, ¿no es cierto?, en diferentes obras, pero todo esto ha sido transmitido por dos maneras. Una, la transmisión oral. Nuestras madres nos contaban cuentos que tenían que ver con los mitos griegos y de alguna manera forjaron nuestra personalidad. Y esto voy a este grupo de griegos que también estamos presentes hoy en este Zoom, que nos hemos criado escuchando las hazañas de Hércules, escuchando sobre las maravillas de Afrodita, Atenea, su relación con las guerras. De alguna manera formaron parte de nuestro propio imaginario. Y otra forma de transmitir esta mitología, este conjunto de relatos que explicaban lo inexplicable o lo natural que no tiene explicación, también lo vemos en los relatos épicos de los diferentes autores. Me voy al Olimpo, al monte más alto de Grecia, 2.886 metros. Comparado con nuestras montañas de las cordilleras de los Andes, con el Aconcagua, es un hijo menor el Olimpo. Sin embargo, cuando uno viaja a Grecia y ve el Olimpo a lo lejos, parece que fuera gigantesco, rodeado de una nube blanca, y hasta les diría, uno puede ver el águila sobrevolando, porque allá arriba vivía el dios de los dioses, ¿no? Luego de toda la historieta esta de los titanes, las titanomaquias, los hecatúnquiros, ¿no? Del caos que origina todo. Sabemos que los dioses finalmente forman una familia, y Zeus, que los griegos llaman Días, y de ahí proviene la palabra Dios. Fíjense, porque en griego, si declinamos todo lo que era de días, en griego sería tu Dios, Dios. La palabra Dios también es griega, qué problema, ¿no? Grandísimo. Dios vivía en ese monte Olimpo junto con otras deidades. Aquí las tenemos, miren, Hera, uno para los romanos, Estía, Vesta para los romanos, Poseidón o Neptuno, Hades o Plutón, Demeter o Ceres, de ahí viene la palabra cereales, en griego dimitriaca, Ares o Marte, Artemisa, Diana, Apolo, salvó para los dos, Apolo, Atenea, conocida también como Minerva por los romanos, Hermes,
llamado luego Mercurio, Dionisio, Baco y Afrodita, la de la belleza y el amor, que también conocemos con el nombre de Venus. Si miramos este esquema, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dioses. Sacamos a Zeus, que es el dios, digamos, poderoso de todos ellos, el Días, el dios, nos encontramos que quedan 12. De esos 12, en perfecto equilibrio, porque de eso se trata el Monte Olimpo, 6 hombres y 6 mujeres. Interesante, ¿no? El yin y el yang, dividido en dos, los dos géneros. Yendo un poco más hacia la creación de los dioses, hay una diosa primordial que es la diosa tierra, de la cual también recién habló mi querida Dorana. Esa tierra que habitamos, esa tierra sobre la que todo crece, esa tierra que da lugar a tantos hijos que producen la creación, tanto de los dioses como de los seres humanos, que en griego se llama Gea, Yea, Yi, el nombre de la tierra en griego. De su nombre provienen las palabras geografía, geología, geometría, la medición del tamaño de la tierra. Es la diosa madre, es la diosa creadora. A esta diosa, que era mujer, ya la veneraban civilizaciones prehistóricas hace 7000 años en lugares ubicados, o sea, reliquias arqueológicas encontradas de la prehistoria, muy cercanas a la localidad de Volos, en el norte de Grecia, en los reductos arqueológicos de Sesclo y Dímini. Y fíjense ya el aspecto de madre que tiene esta diosa Gea, a la que debemos proteger sin duda. De esta diosa madre surgen toda la sucesión y la familia de dioses hasta llegar a ese monte Olimpo que les contaba recién, donde viven 6 diosas mujeres: Hera, Estía, Afrodita, Artemisa, Demeter y Atenea. Ustedes me dirán, falta una diosa que nombró Dorana y que no está en el panteón olímpico. ¿Y por qué no estará? Ya lo vamos a ver. El libro este que les contaba de Shinoda Bolen clasifica a las diosas griegas, a estas 6, y a Perséfone, que no la puse arriba del Olimpo, las clasifica en 3 tipos especiales, en lo que se llaman diosas vírgenes, que son esas diosas independientes, autosuficientes, conscientes de su poder y decisión, que no son víctimas de nadie porque no se lo permiten a nadie y que no sufren, que son la diosa Atenea, Artemisa y Estía, brillantemente definidas con anterioridad, y las diosas vulnerables, aquellas diosas que llevan los roles de la esposa, de la madre, de la hija, que siempre están tratando de hacer sentir mejor al otro, que por un motivo u otro tratan que el otro sea más feliz que ellas mismas. Y estas diosas son Hera, Demeter o Dimitra para nosotros y su hija Perséfone. Y Shinoda Bolen, en su libro, habla de un caso especial. Una diosa que ella llama alquimista, que puede estar tanto de un lado como del otro, es decir, puede ser virgen y vulnerable a la vez, que es la diosa Afrodita, que mantenía su autonomía como diosa virgen, pero se relacionaba como una diosa vulnerable. Todas estas diosas, en el caso de las vírgenes, como les dije, ya se lo dijo también Dorana, lo voy a decir rápidamente, son independientes, suficientes, completas. El todo de ellas solo les pertenece a ellas, disfrutan del trabajo que realizan, se realizan con ese trabajo, no se complacen por cumplir expectativas, siguen sus ideales y sus creencias con firmeza. Son en realidad diosas empoderadas, porque no necesitan a nadie a su lado para crecer y ser lo que ellas quieran ser. Las diosas vulnerables, por su parte, si nosotros pensamos que la vulnerabilidad se describe como que puede ser herido o recibir lesión física o moral,
Las diosas vulnerables son aquellas que necesitan de una relación, de apoyarse en otro para sentirse bien, y sus acciones se basan en la necesidad de sus historias. Estas tres diosas, dice Shinoda Bolen, fueron violadas, raptadas, dominadas o humilladas por dioses masculinos. Los tres sufrieron cuando se rompió o se deshonró una relación sentimental. Las tres experimentaron la impotencia. Las tres dependieron de manera característica. Hera con rabia y celos, Demeter y Perséfone con tristeza, depresión. Les hablé de la diosa Alquimia, la diosa Afrodita, y para ir cerrando esto y con rapidez, ¿cuáles son estas principales diosas y el empoderamiento con lo actual? Las diosas vírgenes eran las preferidas por el gran padre Zeus. Artemisa era consentida por su belleza, que competía con la de la diosa Afrodita. Atenea era la mano derecha del dios de los cielos, y Estía era la más importante en las reuniones familiares porque mitigaba las cuestiones entre los dioses. Bueno, Atenea ya sabemos, diosa de la sabiduría y de la estrategia, simboliza la capacidad de liderazgo, guerrera, protectora de los héroes. Todo lo piensa antes y sus decisiones nacen de su cerebro y no de sus vísceras. Pero, como diría Dorana, ojo, porque tiene una coraza de oro y un casco que permite ver su belleza y sus ojos, pero lleva escudo y lleva lanzas, chica de armas traer. Simboliza, por supuesto, la capacidad de liderazgo, la planificación y el crecimiento, y las mujeres que la representan o que están representadas por este arquetipo se destacan en ámbitos académicos, científicos, en el liderazgo político, y son mujeres realmente de mucha potencia. Artemisa, diosa de la casa, la luna, los partos, porque Artemisa ayudó a su madre, la Titani de Leto, a traer a este mundo a estos mellizos, ella y su hermano Apolo, en la isla de Delos. Se recordarán que luego Hera ataca mortalmente a Leto por haber sido infiel con Zeus, ¿no? Pero Artemisa es la de la flecha artera, la que tiene un espíritu libre y que defiende a las mujeres que buscan su autonomía, luchan por los derechos femeninos, que promueven el feminismo, la libertad de género y que buscan la aventura, una vida auténtica sin necesidad de depender a nadie. Podría llamarse como la diosa de la independencia femenina, de la casa y la naturaleza. La diosa Estía, que ya la nombramos también en el día de hoy, diosa del hogar y del templo, es la que mantiene el fuego encendido. Estía en griego tiene algo que ver, esa palabra griega, con el fuego y el disfrute alrededor del fuego. Ese fuego que prendemos cuando nos sentamos en invierno, que tenemos mucho frío y necesitamos estar todos juntos, agrupados en una mesa, en un living. El fuego de la inteligencia, ese que robó también Prometeo y que pobrecito tanto le costó, ¿no es cierto? Otro mito. Estía estaba libre de los conflictos y las intrigas del Olimpo porque ella era reacia a los dramas. Ella prefería el aislamiento, la tranquilidad, era contemplativa, religiosa y unía. Es en realidad una diosa que no está representada en las esculturas griegas, no la encontramos porque se representaba como un círculo, como un todo, una totalidad, la conciencia centrada. Es la experiencia subjetiva interior, es como nosotros vemos y sentimos la necesidad de unir a los seres que queremos. Las diosas vulnerables, Hera. Voy a la otra categoría. Bueno, el problema de Hera ya lo conocemos todos. Es una mujer que lucha contra su propia realidad, es la diosa protectora del matrimonio, del compromiso, de la familia, de la comunidad. Representa a todas aquellas mujeres que sueñan con el matrimonio y la forma de sentirse realizadas formando una pareja, aún cuando saben que algo malo está ocurriendo y no saben decir que un no a tiempo para escapar de una relación enferma. Demeter, la diosa de la nutrición y la maternidad, de la cosecha y la fertilidad, es la diosa de la cual depende la primavera y el invierno, según la mitología griega, porque cae en depresión cuando su hija es raptada por Poseidón. Es la que le da el alimento, el sustento espiritual
a la humanidad, es aquella que cría con respeto a sus hijos, que protege la ecología y el bienestar de la sociedad. Y Perséfone, Perséfone que no la puse en ese panteón olímpico, porque Perséfone fue raptada por Hades, llevada al inframundo, por lo tanto es la diosa del inframundo y también la diosa de la primavera, porque cuando regresa a la tierra simboliza el renacimiento, el crecimiento personal y a la resiliencia ante situaciones difíciles, con una característica muy especial: recibía el alma de los muertos. Entonces conocía muy bien esa fina línea entre la vida y la muerte, lo visible y lo no visible, lo perceptible y lo no perceptible. El hecho de haberse ido al Hades y no tener una vida de 12 meses anuales ha hecho que sus años equivalan a la mitad de los años terrestres. Por lo tanto, es una eterna joven, inmadura, siempre con muchos caminos por recorrer, pero sin saber cuál sea el camino correcto. Y por último, ya no los quiero aburrir más con esta descripción, Afrodita. Aquí vemos la hermosa Afrodita de Milos, la Venus de Milos, que tampoco está en Grecia, como no está la Cariátide del principio, esta maravillosa Venus de Milo que se encuentra en el Museo del Louvre en París, que es la diosa del amor y la belleza, que encarna al amor propio, la propia aceptación y el disfrute de una feminidad sin prejuicios. Tiene mucho que ver con la liberación sexual femenina, la autoestima y la expresión sin miedo de la sensualidad y la libre elección a la hora de amar. Ampliando un poquito más este panorama sobre la mitología griega, les tengo que contar que estos personajes tal vez no fueran los únicos que estuvieran presentes en el quehacer, en el imaginario mitológico de los griegos. Hay más mujeres con roles altamente significativos. Uno de ellos, las moiras o miras. Otro, las musas. Un tercero, las divinas. Siempre eran mujeres. Y las ninfas y diosas menores nos han enseñado desde que somos muy pequeños, hombres y mujeres, que en la antigua Grecia solamente los hombres podían tener una presencia y una participación. Sin embargo, los grandes roles los desempeñaban las mujeres y les voy a mostrar por qué. Las moiras o miras, como decimos nosotros, 3 mujeres, las que de ellas dependía la vida de una persona. Cloto, que tenía la rueca, en donde estaba hilada toda nuestra vida; Láquesis, que con una vara medía las acciones y el largo que podían tener los días de nuestra vida; y Átropos, aquella que cortaba el hilo de la vida y que conducía al individuo a la muerte. Es decir, que en la antigüedad los griegos nuevamente creaban estos personajes, aparte de estas diosas que acabamos de hablar, crearon las moiras, las miras, y a ellas les atribuyeron la existencia del ser humano en cuanto a sus acciones, en cuanto a las posibilidades que tiene para realizar aquello que sueña y en qué momento eso se corta. Todo está, como dirían los griegos, regido por las miras. Los griegos dicen, tope promeno, figina, dina, tonine. Aquello que está dispuesto por las miras es muy difícil escapar de él. Y nos vamos a otros personajes un poco más alegres, a las 9 musas. De ahí viene la palabra música, musas. Eran 4 hermosas jóvenes, que por supuesto eran deidades menores, en las cuales se desarrollaban todos las artes, y las ciencias. Calíope, la elocuencia y la poesía lírica; Euterpe, encargada de la música; Clio, de la historia; Érato, la poesía amorosa; Melpomene, la melodía y la tragedia; Polinia, los himnos y la música sacra; Talía, comedia y poesía bucólica; Terpsícore, la danza; Uranía, astronomía y las ciencias exactas. Y yo, Dorana, me vas a permitir que piense cuántas de nosotras también
tenemos algo que ver con estos personajes creados por los griegos. ¿Por qué necesitaron sacarlas aparte y darles estos atributos? Te lo dejo para la charla del año próximo o la del Congreso, si Dios quiere. Y también, ¿por qué era una mujer, la pitonisa o la sibila, la que en Delfos, allí en el monte Parnaso, decía el futuro en el oráculo? Porque el oráculo en sí lo que significa es esa expresión de conceptos a veces ilegibles que eran interpretados por los sacerdotes de una mujer que bajo los efectos, se dice, de un alucinógeno mascaba hojas de laurel o de una fisura que había en la tierra donde estaba el famoso templo de Apolo, al que había que acceder siguiendo una vía sacra en donde había una serie de preceptos: conócete a ti mismo y nada en exceso. Otra historia, por supuesto. La mujer nuevamente era la que tenía la resolución de todos los problemas de los altos mandatarios, que luego de hacer este larguísimo camino de la vía sacra y del dificilísimo ascenso a este espacio impresionante que les recomiendo que conozcan, que es Delfos, era una mujer la que tenía la respuesta. Si había que ir o no a la guerra, cómo había que hacer algo, era una mujer. ¿Y por qué, si los griegos no consideraban a la mujer, tenían a estas mujeres casi diosas explicándoles de qué manera actuar? Mm, qué increíble. Pero como si esto fuera poco, los hombres de aquella época también tenían a los dioses, a las diosas y a las mujeres participando como personajes protagonistas en su literatura. Y veíamos que Freud también estudió el complejo de Edipo y buscó la literatura griega, y Jung también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que la psicología tuvo también que basarse en las obras escritas por los hombres de un pasado remoto que hablamos, que puede comenzar desde el siglo VIII antes de Cristo, con Homero, que nos pone dos maravillosos también paradigmas femeninos, en la Ilíada, Helena de Troya, y en la Odisea, Penélope, la que teje y desteje esperando al amado con la santa paciencia, y también nos deja entrever mujeres malignas como Circe, Medusa, las sirenas, tema de otra charla. Pero estos dos personajes también existen. También existe la seductora Helena y la mujer paciente Penélope, ¿o no? ¿No nos vemos reflejadas, tal vez, alguna de nosotras? Por supuesto, la tragedia griega: Esquilo, personajes, Clitemnestra, Ifigenia, Electra, ellas y los dioses, a su favor o en su contra. ¿Son personajes también que tienen que ver con nuestras personalidades? Claro que sí. Lo mismo pasa con Sófocles, Antígona, la que prevalece el derecho por sobre todas las cosas, Yocasta, también ella, que saca sus ojos cuando ve que está con su hijo Edipo, ¿no? Que regresa a su hogar. Seguimos, puedo nombrar muchos, pero también en el teatro de Eurípides, Medea, la mujer que mata a sus hijos en venganza, la Helena de Troya, Andrómaca, la esposa de Héctor, Hécuba, que no está acá en este esquema, mujeres de gran sufrimiento, de padecimiento, pero que no han perdido su moral. Los paradigmas en la comedia: Aristófanes, Lisístrata, divina, la mujer que disuelve el ejército de los hombres porque deciden que si los hombres están siempre fuera de casa, las mujeres no van a volver a estar en la cama. Fíjense ustedes cuánto poder tienen las mujeres para poder detener las guerras. Según Aristófanes, las mujeres griegas son las que detienen la guerra. Y también en otra obra suya, en la Asamblea de Mujeres, Praxágora crea un protocomunismo, un protogobierno de mujeres que resulta revolucionario para el mundo. ¿Qué les pasaba a estos griegos de la antigüedad? No lo sé. La mujer es igual, no ha cambiado, desde aquella estatuaria griega a la mujer actual, desde esa mujer hecha perpetuada de alguna manera a través de los mitos o inmortalizada a través de las diferentes obras de los diferentes autores, a la mujer moderna. Y me voy con esto, con esta frase, que no es de una griega, que es de una española, Carmen Loza,
y se las envío a todas ustedes, con mucho respeto, con mucho cariño y dándole fuerza después de esta charla. Una frase que dice: sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy. Espero no haber sido muy larga, no haberles robado muchísimo tiempo. Traté de resumir lo que dijo Dorana porque tampoco se podía, ni tampoco meterme en el tema que tan bien lo maneja. Agradecerles a todos, en particular, bueno, a Dorana hoy su excelente disertación. Agradecerles a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes hoy presentes en este espacio donde creo que hemos reposicionado, por un lado, a los mitos, porque no son un cuento, porque no hemos contado nada que no fuera la realidad, aquello que nos representa a cada uno de nosotros. Y como así para cierre, eh, invitarlos invitarlos a que sigan las actividades de Nostos, a que sigan a despertando tu diosa interior. Tienes mucho para dar, Dorana, y creo que esta es la primera de muchas charlas. Creo que vamos a tomarnos el tiempo de analizar una por una y de trabajar mucho más sobre este tema. Es fabuloso que los filohelenos o los helenófilos en cada una de sus presentaciones nos enseñan a entender más y nos obligan a investigar. Así que yo te agradezco de corazón porque me hiciste leer un montón eh, y agradecerles, como les dije, a cada uno de ustedes, invitarlos a las presentaciones que se hacen, a las clases de idioma griego, a los viajes que organizamos en Grecia. Los viajes que organizamos a Grecia, ahora nos estamos yendo dentro de poco, en junio, no es un viaje cualquiera, es el viaje a Grecia. Es invitarlos a conocer todas estas cosas de cerca, a vivirlas. No es sacar un pasaje y me voy, paseo solo y veo. No, sí, uno ve el paisaje, lo ve, pero uno se pierde del contenido de cada una de estas cosas. Así que bueno, pasado el chivito para todo. eh, Les cuento que comenzamos las clases ahora en la Facultad de Ciencias Económicas, de Idioma Griego y de Cultura Griega. Los invitamos a todos a que participen también online. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un maravilloso día y salgan todas de Ítaca, porque el mar nos pertenece. Un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Para Caló. Para acá. Opa, opa, Cristina, hace poco escuché que el opa era un grito de euforia de Circe y Calipso, bien femenino. Así que esto es un opa, opa, No, lo por seguiremos. favor. Eh, Cristina, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Estaba escuchando con mucha atención tanto la exposición de Dorana, felicitaciones Dorana, y la tuya. Y de las dos mi reflexión es la siguiente. Para encontrar tu diosa interior, este, y poder desarrollarla, sobre todo, porque la podemos encontrar y no tener la capacidad de desarrollarla. Creo que es básico un comentario que hacía Cristina sobre la educación. Para mí, fundamental es la educación de las mujeres, que no era una característica de la Grecia antigua. Se educaban los hombres y las mujeres permanecían en su casa, pero sí es cierto que las mujeres ocuparon un lugar fundamental en todo lo que tú decís, las obras, los trágicos, las comedias, el Olimpo, las grandes diosas, las pequeñas diosas eran mujeres, pero en el mundo actual, y no quiero ofender a nadie, pero creo que tiene que ver con el cristianismo, la dominación de las mujeres y la eliminación del papel protagónico de las mujeres, la educación tiene un rol fundamental porque
parte del encuentro, y no parte, gran parte del encuentro de la diosa interior y de poder desarrollar nuestras potencialidades, tiene que ver con la independencia económica. Sin independencia económica, las mujeres van a seguir siendo víctimas de dominación, de violencia, de poder ejercido por parte de los hombres. Así que mi comentario es eduquemos, eduquemos a las mujeres en todos los ámbitos, eduquémoslas en encontrar sus diosas interiores, en poder ser autosuficientes y en conseguir eh, encontrar su camino, porque si bien Penélope tiene que salir de Ítaca, Penélope necesita un barco y necesita conocimiento para salir de Ítaca, y no los tenía Odiseo. Entonces, creo que el gran desafío en la época moderna es la educación de las mujeres, enseñarle a las mujeres sus derechos, enseñarles a buscar su diosa interior y así poder realizarse plenamente. Nada más. Totalmente de acuerdo contigo, Margarita, y vos me dejaste pensando porque uno piensa en dos mujeres o varias mujeres que tienen que ver con lo que estás diciendo. En la antigüedad, viste que yo hablé de Homero hace un ratito, en la misma época prácticamente estaba Safo, Sí, mujer también discutida, reconocida, osada. Ella se anima a escribir para hablar del amor, algo que era prohibido para las mujeres. totalmente. Y nada, después de Safo hubo una serie de escritoras menores que se animaron a escribir porque no se animaban a escribir, sinceramente, ¿no? Entonces pasan los años, muchos años, el derrotero de la mujer ha sido bastante, yo diría, trágico, entre comillas, ¿no? Porque la mujer griega estaba muy relegada, hasta que la mujer comienza a tener educación, y esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Te puedo decir el caso de mi propia madre, que nació en el año 32, que no pudo ir a la escuela, y ella me decía, lo más triste que me ha pasado es no poder haber ido a la escuela, o sea, haber ido a un segundo o tercer grado y no haber estudiado. Las mujeres de la generación, por ejemplo, de mi madre, que todavía están en vida, muchas, y después son las que pudieron acceder a la educación. Y la mujer comienza a aparecer de nuevo, levantando la bandera a través de la literatura, porque no le queda otra posibilidad, ¿no? Y aparecen las mujeres que escriben, y ya cuando escriben no están hablando del amor, están buscando el acceso a la educación, el compromiso dentro de lo político, al voto, que en Grecia no votan hasta el año 1951. La mujer era un ente, tenía que casarse con alguien que se lo elegían los padres, que le pagaban una dote, vendían a la hija al novio que por ahí tenía 40 años más, y le daban una dote para que se la llevara. Era una cosa terrible. Y la mujer recién, en la década del 50 y después, comienza a luchar por la educación. Y hoy se las ve en todas partes. Fíjate que la presidente de Grecia que está saliendo ahora, la Sakelopoulou, ¿no es cierto?, ha llegado a la presidencia de Grecia. Podemos nombrar cantidad de mujeres que han tenido que ver con las artes, con las ciencias, pero todo después de la Segunda Guerra Mundial. Antes hay un silencio, una era oscura absolutamente para la mujer, salvo casos aislados, ¿no? Y todo tiene que ver con la educación, todo tiene que ver con la educación, sin duda alguna. Así que comparto contigo. Quería, perdón, quería agregar a este comentario el corte con la organización matrística que era a comienzos de la historia, eh, cuando las comunidades vivían en forma libre y dependían de la tierra. En ese comienzo donde lo que garantizaba la subsistencia era la diosa, o sea, la tierra, donde por apoyarte en la tierra tenías fertilidad. En ese momento, cuando surge la agricultura, se produce el corte, porque a partir de ahí es interesante tener cuál es la tierra que es fértil y que da alimento y cuál no, y de ahí empieza la guerra, y ahí empieza la división sexual del trabajo. Entonces, es súper importante porque hablamos de educación, pero también hablamos de economía, como vos bien, Margarita, nos compartiste. Hablamos de la guerra mundial, que las mujeres tienen que acceder a educación porque estuvieron sosteniendo
en las fábricas, en trabajos insalubres, hasta que los hombres volvieran muchísimo la economía de todos. Entonces, educación, familia, salud, legislación, eh, también la historia de los valores que todos reproducimos son importantísimas, porque la prensa, por ejemplo, la comunicación, si entre todas estas áreas reproducimos como obvio y natural que, obviamente las generaciones que siguen no acceden. Entonces creamos pisos pegajosos o cámaras de las mujeres solo sirven para cuidar, o techos de cristal invisibles donde nadie llega a lugares más altos porque sos mujer, porque no podés. Entonces es súper importante que nosotras mismas seamos conscientes de estas pautas obvias para no reproducirlas, romperlas y no transmitirlas. Totalmente agradecida, Margarita, por tu comentario, porque trae conciencia en todas las áreas que influye. Y lo Bueno, que quisiera, perdona, lo que quisiera agregar, que es algo que me parece que es algo que no hemos vencido todavía, la mujer tiene una inserción en el mundo laboral con cargos no tan altos, más o menos un 30% de los empresariales altos están las mujeres ubicadas en este momento, o sea que hay un 70% que no accede a ellos, pero lo conocemos todos, de hecho me toca vivirlo cercanamente, empresas multinacionales que contratan muchas mujeres para trabajar en puestos no jerárquicos, intermedios profesionales, obviamente todas ellas, a las cuales la empresa les paga el congelamiento de sus óvulos para que se encuentre el momento ideal, no en el momento activo laboral, para que puedan ser madres. También esto es una manera de cortarnos un poco las alas, y esto se vive y es actual, o sea, no es un mito, no es una suposición, y yo, o sea, conozco de primera mano toda esta historia también, algunos de ustedes también, ¿no? ¿De qué y motivo? siempre peor pagadas las mujeres que los hombres. Además, pero el hecho que te coarten tu posibilidad de ser, de que elijas el momento en el cual seas madre, porque no le conviene, entonces te pagan el tratamiento de estimulación, el tratamiento de toma de los óvulos, y los óvulos quedan solitos, ¿no? No son embriones, y pagan el laboratorio frigorífico donde quedan estacionados hasta que una llegue a los 45 o 50 que por ahí le permitan ser madre, lo cual es una atrocidad. Bueno, cosas que pasan. Violencia. Eso es Agregando, violencia Cristina, y si es me permitís, en la residencia de las médicas, históricamente se preguntaba si había una intención de maternidad, porque prácticamente estaba prohibida la maternidad para las médicas en la residencia. Yo recuerdo que en pediatría se preguntaba, es Claro. decir, y la mujer que se embarazaba, pobre de ella, ¿no? Pobre de ella, era una condición para entrar a la residencia. Obviamente en una época yo la hice donde todo eso estaba naturalizado. ¿Quién iba a decir que no? ¿Quién iba a decir, mire, no, a mí esa condición no me la va yo no le voy a permitir esa condición. Por suerte, tenemos una nueva generación de mujeres que están muy bien empoderadas, inician la residencia y con carácter, ¿no? Poniendo límites, diciendo no. A las cosas que hicimos nosotras, ¿no? Porque bueno, había que pasar por una residencia, había que estudiar, había que bajar la cabeza y nos tenían que pisar. bueno, Conocemos muy bien esa historia, Ángela. Sí. Conocemos muy bien esa por historia. suerte, Chicas, no es del siglo XIX. no, no, queda mucho por hacer, pero por suerte estamos juntas y al compartir estas informaciones y al compartir estas experiencias de vida nos da más fuerza para levantar el trabajo, porque hay áreas, lo que contaste, Cristina, me puso los pelos de punta. Mi compromiso personal con Despertando tiene mucho que ver con mi historia personal y la maternidad. Entonces, que vos digas que una empresa determine cuándo uno puede ser madre, me pone muy mal y refuerza mi compromiso con Despertando y con todas las mujeres y con todas las diosas griegas para que esta conciencia llegue a todos los ámbitos. Les reagradezco el compartir, ¿no? Me emociona y les reagradezco.
Muchísimas gracias, chicas. Las dejamos que vayan a almorzar tranquilas. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Ha sido la verdad que una mañana más que productiva y creo que a todos nos ha resultado fascinante hablar de este tema. Gracias Muchísimas a ti, Cristina, por organizar este Zoom y mucha suerte con Nostos, con todos los proyectos, a todas, cada una, las griegas en sus colectividades, en sus centros sociales y a todas las mujeres en general, mucha educación, empoderémonos, busquemos nuestro camino y eduquémonos sobre todo. Sin duda alguna. Muchas gracias, Margarita. Felicitaciones, Dorana, Cristina, Margarita y a todas. Un beso grande. Que tengan un hermoso fin de semana y una hermosa vida. Hasta luego. Igualmente. Hasta pronto.